Durante décadas, los archivos policiales de distintas partes del mundo han registrado un patrón inquietante, una presencia enigmática que se repite en escenas de crímenes sin aparente conexión entre sí. Un simple CD sin marca, carente de etiquetas, grabado a mano o completamente anónimo, aparece entre la evidencia, a menudo camuflado entre objetos personales, escondido en cajones o incluso en el interior de dispositivos reproductores, como si su aparición fuera un acto deliberado. Lo que contiene ese CD, sin embargo, es lo que ha desatado el terror y la angustia entre los investigadores, familiares y, por supuesto, las víctimas indirectas de estos eventos macabros. La historia del CD sin marca se remonta a finales de los años 90, cuando el acceso a la tecnología de grabación doméstica empezó a ser más común. No obstante, los primeros reportes oficiales llegan a principios de los 2000. Incontables archivos policiales relatan cómo agentes, al registrar la escena de un crimen, hallaban un disco compacto aparentemente ordinario, a veces aún tibio, como si acabara de ser usado. En otros casos, el CD era la única pista tangible, un fragmento de la escena que no encajaba con el resto de los elementos del caso. Pero lo que realmente elevó el misterio fue que, al reproducir su contenido, la mayoría de las veces los investigadores se encontraban con grabaciones perturbadoras, voces distorsionadas, imágenes borrosas, música disonante o incluso sonidos que parecían provenir de otro mundo. ¿Qué motivaba a alguien a dejar un CD en la escena de un crimen? ¿Era una firma, una advertencia, un mensaje para las autoridades o para futuras víctimas? Las teorías abundan, y a lo largo de este relato exploraremos los casos más documentados, los análisis forenses, las hipótesis de criminólogos y psicólogos, así como los testimonios de quienes han tenido la desdicha de enfrentarse al contenido de estos discos. Uno de los primeros casos conocidos ocurrió en 2003, en una pequeña ciudad de Estados Unidos. La policía investigaba el asesinato de una familia cuando, en el dormitorio del hijo menor, hallaron un CD sin etiquetas, apoyado sobre la almohada. Al reproducirlo, encontraron una grabación de audio en la que una voz susurraba nombres y fechas, incluyendo el día exacto del crimen. El análisis de la voz no pudo identificar a ningún sospechoso, y la calidad del audio era deliberadamente mala. Lo más inquietante fue descubrir que en el fondo se escuchaban sonidos ambientales que coincidían con el lugar y la hora aproximada del asesinato, como si la grabación hubiese ocurrido en tiempo real, pero no había evidencia de dispositivos de grabación en la escena. A partir de ese momento, otros cuerpos policiales comenzaron a reportar incidentes similares. En Europa, Asia y América Latina, el CD sin marca se convirtió en una constante en crímenes particularmente violentos o inexplicables. En México, por ejemplo, en 2007, la policía halló un CD en la escena de un homicidio múltiple. La grabación, en vídeo, mostraba imágenes distorsionadas de la casa de la víctima, filmadas desde el exterior, acompañadas de una melodía infantil reproducida al revés. Los expertos en psicología criminal han especulado que este tipo de grabaciones pueden servir como rituales de poder para el perpetrador, una forma de prolongar su control sobre la escena y sobre quienes investigan el caso. No todos los CDs contenían grabaciones tan explícitas. En ocasiones, los discos estaban vacíos o contenían archivos corruptos, imposibles de abrir. Pero incluso en estos casos, el simple hecho de su presencia parecía enviar un mensaje: alguien había estado allí, observando, manipulando los detalles de la escena, dejando una huella intangible. Una de las hipótesis más aceptadas entre los criminólogos es que el CD sin marca actúa como una especie de firma o sello personal del criminal. En el lenguaje de los asesinos seriales y los psicópatas, dejar una marca en la escena de un crimen es una forma de desafiar a la autoridad, de demostrar superioridad o control. Pero el CD eleva este ritual a un nuevo nivel, ya que la naturaleza de su contenido, impredecible, muchas veces incomprensible, añade una capa de misterio e incomodidad tanto para los investigadores como para la sociedad en general. El avance de la tecnología no ha frenado este fenómeno. Aunque el uso de CDs ha disminuido en la vida cotidiana, los casos documentados han persistido e incluso han evolucionado. En los últimos años, algunos delincuentes han optado por dejar memorias USB o tarjetas SD, pero el CD continúa teniendo una presencia casi ritual en ciertas escenas. Su carácter anticuado, su fragilidad y su anonimato parecen formar parte del mensaje.
Los expertos en análisis forense digital han invertido horas incontables intentando descifrar los patrones comunes en estas grabaciones. Algunos han encontrado secuencias numéricas ocultas en los archivos de audio, mensajes subliminales en los videos, e incluso imágenes subliminales que solo pueden verse cuadro por cuadro. La mayoría de estos hallazgos no han conducido a la resolución de los crímenes, pero han alimentado el folclore moderno y las leyendas urbanas alrededor del CD sin marca. En la cultura popular, el CD sin marca se ha convertido en un símbolo de lo inexplicable. Películas, novelas y videojuegos han tomado inspiración en estos casos reales para crear sus propias versiones de la leyenda. El miedo a lo desconocido, a lo que puede estar oculto en un objeto tan cotidiano, ha calado hondo en el imaginario colectivo. Pero, ¿qué sienten quienes han tenido que enfrentarse cara a cara con el contenido de estos discos? Cientos de testimonios de policías, peritos y familiares de las víctimas narran experiencias de ansiedad, insomnio y una sensación de persecución difícil de explicar. Algunos reportan miedo a los sonidos cotidianos después de escuchar las grabaciones. Otros prefieren no hablar del tema, como si el mero recuerdo del CD y su contenido pudiera atraer la atención de quienes lo dejaron. A día de hoy, las autoridades no han podido establecer un perfil único del responsable o responsables detrás de esta tendencia. Algunos casos parecen obra de imitadores, otros muestran niveles de sofisticación técnica que apuntan a individuos con conocimientos avanzados en informática y psicología. Pero el misterio persiste, y el CD sin marca continúa apareciendo en los lugares más inesperados, manteniendo viva la pregunta: ¿es obra de una sola mente maestra, o de una red de individuos que encuentran en este ritual una forma de conectar sus crímenes? Al llegar al final de este recorrido por los casos más inquietantes y los análisis más profundos sobre el CD sin marca, queda claro que no estamos ante una simple coincidencia. Es una manifestación moderna del terror, un recordatorio de que el miedo puede encarnarse en los objetos más comunes y que el mal, a veces, prefiere esconderse en lo cotidiano. Si te ha fascinado este viaje por los archivos 404, te invito a que le dé like a este contenido, dejes tu comentario compartiendo tus teorías o experiencias, y por supuesto, te suscribas al canal para que no te pierdas los próximos misterios y relatos inquietantes que tenemos preparados para ti. Recuerda, tu apoyo es fundamental para que sigamos explorando los enigmas más oscuros del mundo. Hasta la próxima.